Es considerada uno de los grandes inventos de la humanidad. Tanto es así que es difícil imaginarse el mundo sin ella. Además, ha sido y sigue siendo pieza fundamental para un sinfín de numerosos objetos. Estamos hablando de la rueda. Según los arqueólogos, la rueda se inventó en Mesopotamia hace más de 6000 años, pero no se sabe quién fue el inventor. Se supone que la rueda se inventó después de que los seres humanos utilizaran troncos cilíndricos de árboles para mover objetos de gran peso. Aunque los primeros que la usaron fueron los artesanos, gracias a los tornos, con los que podían crear sus recipientes de una manera mucho más fácil y rápida. Con el paso del tiempo, la rueda se utilizó en el transporte. Los animales ya no tenían que llevar grandes pesos sobre sus espaldas. Gracias a las ruedas tiraban de carros y conseguían mover mucho más peso con menos esfuerzo. Durante los primeros años, las ruedas se fabricaron de madera maciza, con un agujero en el centro para colocar un eje. Con el paso de los años, el uso del metal y el caucho, las ruedas empezaron a vaciarse en su interior, formando una circunferencia externa con ejes o radios, lo que les dio ligereza y permitió desarrollar vehículos y carros más ligeros. Las ruedas están en una evolución constante y el próximo paso es crear unos neumáticos sin aire que requieren menos materias primas, lo que les hace más ecológicos y económicos. No se pinchan, no requieren control de presión y tienen una vida útil más larga. Viajamos atrás en el tiempo, a un mundo lleno de intrigas y estrategias, donde las mentes brillantes del pasado dieron forma a lo que ahora conocemos como ajedrez, un juego con siglos de historia que ha cautivado a generaciones, desafiando a la mente humana y entrelazándose con culturas de todo el mundo. Hace más de 1500 años, en algún lugar de la India, nació este juego de reyes y reinas, caballeros y peones. Su origen se encuentra en el chaturanga, un antiguo juego hindú que simboliza la guerra entre 4 ejércitos, elefantes, caballos, carros y soldados. Con el tiempo, el ajedrez evolucionó y se extendió por Persia, donde se llamó Satrang, adquiriendo nuevas reglas y estructuras. Desde Persia, el ajedrez cruzó fronteras y se expandió por el mundo islámico, llegando más tarde a Europa y China. Cada cultura le dio su toque único, sus piezas adquirieron nuevas formas y sus reglas se refinaron. En el siglo XV, el ajedrez experimentó una transformación crucial en Europa y fue con la reina adquiriendo más poder y movilidad, pasando a ser un simple consejero a una pieza poderosa. Fue un cambio revolucionario que marcó la esencia estratégica del juego tal y como lo conocemos hoy. Durante siglos el ajedrez fue más que un juego, fue una metáfora para la vida, enseñando paciencia, estrategia y visión a largo plazo. Cada partida era un campo de batalla, donde la mente y la estrategia se enfrentan. En el siglo XIX, el ajedrez moderno comenzó a emerger gracias a la normalización de las reglas y la creación de organizaciones para su práctica y difusión. Desde entonces, los genios del ajedrez, como Capablanca o Kasparov, han elevado el juego a un nivel nunca antes visto, con sus estrategias complejas y movimientos que desafían la lógica. El ajedrez es más que un juego de tablero, es un duelo intelectual, una danza de la mente. Su encanto atemporal continúa atrapando a personas de todas las edades y culturas, recordándonos que en este juego milenario cada movimiento cuenta y cada estrategia puede cambiar el destino. Así es el ajedrez, un tesoro de estrategia y sabiduría que ha perdurado a lo largo de los siglos. Es considerado uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, y gracias a él se podía enviar rápidamente información a más gente a la vez, además de revolucionar los sistemas de comunicación. Estamos hablando de la radio. La radio se inventó a finales del siglo XIX. En 1873, James Clerk Maxwell y Rudolf Hertz investigaron las ondas electromagnéticas, que permitió que se transmitiera el sonido a través del aire, y ya solo hacía falta un emisor que lanzara el sonido y un receptor que escuchara ese sonido. Existe una polémica historia respecto al creador de la radio. Por un lado tenemos a Nikola Tesla, que probó su invento en público en 1854 en Estados Unidos. Por otro lado, y 2 años más tarde, tenemos a Alexander Popov, que consiguió emitir en Rusia, y Guillermo Marconi en Reino Unido, que logró en 1901 enviar señales de una orilla a otra del Atlántico. Aunque también hay quien defiende la autoría del invento al español Julio Cervera Baviera. Al final se puede decir que la radio fue creado gracias al esfuerzo de varias personas, y se extendió en poco tiempo a otros países, convirtiéndose en todo un fenómeno mundial. Hay 2 tipos de señales de radio: la amplitud modulada o AM y la frecuencia modulada o FM. La señal AM puede alcanzar grandes distancias, superando las barreras terrestres, aunque la calidad del sonido es muy baja. La señal FM no alcanza grandes distancias, porque la onda es interrumpida con facilidad por cambios en el terreno. La gran ventaja es que la calidad del sonido es alta. La radio está presente en nuestras vidas más de lo que pensamos y coexiste perfectamente con Internet y la televisión. Es uno de los medios de comunicación más usados en el mundo y se puede encontrar en diferentes tamaños. Además, podemos conectar a ella con nuestros teléfonos móviles y en caso de catástrofe es hasta ahora el medio más confiable y eficiente para informar a los ciudadanos.
Revolucionó para siempre la forma del ser humano para comprender la vida, resolviendo muchas preguntas sobre su cuerpo y el de los animales. Estamos hablando de la célula. La célula es el componente básico de todos los seres vivos y la forma de vida más básica que puede existir. Fue descubierta en 1665 por el científico inglés Robert Hooke, cuando examinando en un microscopio de la época una lámina de corcho, observó que estaba formada por pequeñas cavidades en forma de panal de abeja, a las que llamó célula, del latín cellula, que significa pequeña celda. A principios del siglo XIX, y gracias a la mejora de los microscopios, se llegó a la teoría celular, que indicaba que todos los seres vivos, tanto animales como vegetales, están formados por células. Esta teoría consta de 4 principios o postulados. El primer principio dice que todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas, y los órganos pueden ser de una sola célula, unicelulares, o de varias. El segundo principio dice que todos los seres vivos se organizan a través de las células, y que no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. El tercer principio dice que todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato, y la célula es la unidad fisiológica de la vida, un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Y el cuarto principio dice que las células contienen el material hereditario y que también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a generación. Se estima que el cuerpo adulto de un humano contiene entre 10 y 100 billones de células, que le brindan una estructura al cuerpo, absorben los nutrientes de los alimentos y convierten estos nutrientes en energía, realizando funciones especializadas. La mayoría de las células tienen 3 partes básicas: el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática, y se pueden clasificar principalmente en 2 grupos: eucariotas y procariotas. Las eucariotas tienen núcleo, mientras que las procariotas no. Gracias a las investigaciones de la célula podemos ver cómo se desarrolla un embrión por completo, ver lo que pasa en cada una de las células de un organismo, cómo se forman los órganos, cómo crecen, qué regenera los tejidos dañosos o qué hace que enfermen. Revolucionó la cultura permitiendo la difusión del conocimiento a gran escala, gracias a la multiplicación de libros. Estamos hablando de la imprenta. Antes de la aparición de la imprenta, los libros se escribían a mano, por los llamados copistas, siendo la mayoría de ellos monjes o frailes, que realizaban copias de textos por encargo del propio clero o de la alta nobleza. La creación de un libro de este tipo era un proceso que podría durar años, ya que intervenían copistas, ilustradores y encuadernadores para producir un único ejemplar, hasta que llegó la imprenta, que cambiaría todo. El invento de la imprenta moderna no pudo ser si antes no se hubieran inventado otros elementos, como el papel, la tinta, los materiales o la prensa. En 1440 el alemán Gutenberg unió todas estas técnicas para crear la primera imprenta, un sistema que transformaría la difusión del saber en Europa. Fundiendo en metales las letras del alfabeto por separado, ideó un sistema para unirlas en una plataforma móvil y así construir palabras y frases, creando páginas impresas en tinta, pudiendo reutilizar estos moldes para hacer más copias. En 1452 se imprimió la obra más importante en el mundo de la impresión, la Biblia de Gutenberg, o la Biblia de 42 líneas, llamada así por el número de renglones a 2 columnas que componían las 1286 páginas de la obra. Gutenberg quería demostrar que mediante la imprenta podría elaborarse un libro tan hermoso y perfecto como los manuscritos de antaño. Esta obra marcó el inicio de la edad de la imprenta. Por más que pase el tiempo, la imprenta siempre estará de moda, ya que es el medio más barato y eficiente para democratizar la cultura. Hoy en día imprimir un libro no resulta tan complejo como antaño. Ha evolucionado tanto las técnicas como las máquinas de impresión, siendo las impresiones más rápidas y al alcance de cualquier persona. El futuro de la impresión pasa por las llamadas impresoras bajo carbonización, sin tinta ni tóner, que consiste en quemar el papel a través de un rayo láser de luz infrarroja. Es el juguete más famoso y más vendido del mundo, con 450 millones de unidades vendidas desde su invención. Estamos hablando del cubo de Rubik. El cubo de Rubik es un rompecabezas mecánico tridimensional, originalmente llamado cubo mágico, que normalmente posee 6 colores que suelen ser el blanco, el rojo, el azul, el naranja, el verde y el amarillo, y utiliza un mecanismo de ejes que permite a cada cara girar independientemente, mezclando así los colores. Para resolver el rompecabezas, cada cara del cubo debe tener un solo color. Con el tiempo se acabó llamando el cubo de Rubik en referencia a su inventor. Fue inventado en 1974 por el profesor de arquitectura húngaro Enro Rubik. 3 años más tarde apareció por primera vez en las jugueterías y 2 años más tarde se presentó en la Feria del Juguete de Nuremberg, donde un comercial, Tom Krenner, consiguió a principios de los 80 anunciar el cubo en la televisión estadounidense, llegando a alcanzar un gran éxito. Hay muchos tipos de cubos de Rubik. El más famoso es el cubo 3×3, sin embargo existen más de 100 tipos diferentes. Los más famosos son los Rubik cúbicos, que tienen forma de
de cubo, desde el 2x2 hasta el 13x13. También tenemos los cubos Mints, de diferentes formas y caras, como los que se parecen a una pirámide. Incluso existen cubos raros, como el cubo de Rubik asimétrico, el cubo de Rubik de las 1000 caras o el cubo de Rubik de las 1000 piezas. El cubo de Rubik ejercita la atención y la concentración, mejora la capacidad visoespacial, desarrolla la paciencia y la memoria, además de fomentar la creatividad. El propio inventor tardó un mes en descifrar el rompecabezas, aunque el récord del cubo de Rubik de 3x3 está en menos de 4 segundos. Y en internet podemos encontrar libros, tutoriales y vídeos que nos explican técnicas para resolverlo en el menor tiempo posible. El cubo de Rubik se puede fabricar de diferentes materiales. El propio inventor hizo un prototipo de juguete con madera. Sin embargo, la mayoría de los cubos de Rubik están hechos de plástico y otros con materiales valiosos, como uno que está fabricado con oro, amatistas, esmeraldas y rubíes, con un precio que puede alcanzar los 2,5 millones de dólares. Este valioso cubo es funcional, se puede jugar con él igual que con un cubo cualquiera. Eso sí, ten cuidado de que no se te caiga.